Buen día. Mi equipo está conformado por Avancets, Yara Guadalupe, Álvarez Canché, Aaron Alexander, Domínguez Cutz, Vianney Anaí, Ish Aldana, Digleri de Jesús, Q. Rodríguez Armando de Jesús, May Tuyup, Brian Efraín y Rodríguez Ávila, Joana Berenice. Nosotros les hablaremos acerca de los hidróxidos, sobre su definición, clasificación, formulación, nomenclaturas, ejemplos y ejercicios. Espero que este tema sea de su agrado. ¿Cuál es la importancia de conocer los hidróxidos? Los hidróxidos, sin darnos cuenta, forman parte de nuestra vida cotidiana, como en la disolución de grasas, perfumería, cosmética, en algunos medicamentos, etc. Por lo que es importante conocer cómo se forma, qué es lo que contiene y en el ámbito académico sus fórmulas, nomenclaturas y aprender a cómo resolver cada ejercicio. El objetivo de esta presentación es informar y enseñar lo que son los hidróxidos, conocer cómo se forman, su nomenclatura, cómo se clasifican y como un punto importante, aprender a resolver los ejercicios de hidróxidos en el área de la química. Buen día, mi nombre es Vianney Anaí Domínguez Cutz. Hoy les hablaremos acerca de los hidróxidos. Los hidróxidos es un compuesto que se forman cuando la unión OH se une a un radical o a un elemento en su estructura. Los hidróxidos representan al grupo OH unido a un metal. Son funciones inorgánicas que consisten en la formación de compuestos que al disolverse en agua liberan iones hidroxilo, que son de este grupo OH. Siempre lo vamos a encontrar al final porque se deriva del agua. Por lo general, los hidróxidos resultan de una reacción entre los óxidos básicos con el agua. Recordando un poquito, todos los óxidos son la unión de cualquier elemento con el oxígeno, pero como tal, los óxidos básicos son los óxidos que se formaban con metales unidos al oxígeno. La formación de los hidróxidos, que también conocidos como bases, se producen cuando un óxido básico se combina con agua. La disolución de este compuesto en agua, por lo tanto, generan la unión OH. Buenas tardes, mi nombre es Q. Rodríguez Armando de Jesús. Les voy a explicar sobre la clasificación de los hidróxidos. Los hidróxidos se clasifican por tres grandes grupos, que son básicos, ácidos y anfoteros. Los básicos o bases, estos se forman a partir de la reacción que se le da a un óxido de metal cuando entra en contacto con el agua. Ejemplo, hidróxido de ferroso. En los ácidos se forman a la reacción que se le da entre un ácido que pertenece a un metal, en otras palabras, de un anhídrido con el agua. Ejemplo, el hidróxido de sodio. Una de sus características de los ácidos son cede protones o iones de hidrógeno en medio acuoso. Son corrosivos, que son capaces de destruir o dañar de un modo irreversible aquellas superficies que entran en contacto. Los anfoteros son los que se encargan de actuar como una base frente a los diferentes ácidos y también actúan como ácidos frente a las bases. Ejemplo, está el hidróxido de zinc. Buenos días, mi nombre es Aaron Alexander Álvarez Canché y estaré abordando sobre la formulación de los hidróxidos. Primero que todo, hay que definir cómo están compuestos. Estos están compuestos por un elemento metálico. Pueden ser el litio, el berilio, aluminio, zinc, cobre, etc., ya que estos cuentan con un número de oxidación positivo, y por el anión hidróxido, que estos están representados con el OH y cuentan con un número de oxidación negativo. En la siguiente diapositiva estaré hablando sobre la fórmula general. En esta diapositiva se muestra lo que es la fórmula general. M viene siendo representado por los elementos metálicos
como ya había mencionado, estos pueden ser litio, berilio, sodio, zinc, etc. Y N corresponde a su número de oxidación del metal con el que se combinó el hidróxido. En la siguiente diapositiva estaré hablando sobre las normas para formular los hidróxidos. Para poder escribir la formulación de los hidróxidos hay que seguir unas normas. Como en el A menciona de que primero hay que escribir el símbolo del metal seguido del OH. El paréntesis se utiliza cuando el compuesto OH presenta más de un grupo hidróxido. Y en el B menciona de que se escribe a la derecha el símbolo del metal y después el OH, con el subíndice correspondiente utilizando su número de oxidación del metal y del grupo OH. Siguiendo los pasos anteriores, se me olvidó también mencionar de que los subíndices son números de oxidación intercambiados y que el subíndice 1 no se utiliza. Siguiendo lo antes ya mencionado, como en la tabla se muestra de que potasio tiene un número de oxidación más 1 y del OH tiene menos 1. Siguiendo los pasos anteriores, primero se escribe el potasio, después el OH, con su respectivo número de oxidación, y después hay que intercambiarlos. El más 1 del potasio pasa donde está el OH y el menos 1 del OH pasa donde está el potasio. Como al intercambiarlos se vuelven números neutros, se dejan así, y como se mencionó antes de que el 1 no se utiliza, no se escribe y se deja así. En el segundo, lo que es el calcio y el OH, aquí hay una pequeña excepción, ya que el calcio tiene un número de oxidación más 2 y del OH siempre será más 1. Siguiendo los pasos, primero se escribe el calcio, después el OH. Intercambia sus subíndices, mejor dicho sus números de oxidación. El menos 1 del OH pasa donde está el calcio y el más 2 pasa donde está el OH. Aquí se aplica el paréntesis ya que afecta el compuesto y presenta más de un grupo de hidróxido. Y todo lo que está ya que el 2 multiplica todo lo que está entre paréntesis, que viene siendo OH. Con lo visto anteriormente, que en la formulación, supongamos que tienen alguna actividad que dejaron a partir de esta exposición formula a partir de su nombre sistemático, aquí hay una pequeña guía o normas para poderlo hacer. Como en el A menciona que primero se escribe su símbolo del metal seguido del su grupo OH, y aquí también menciona de que se escribe entre paréntesis si hay más de un grupo OH, y en el B menciona de que se escribe los subíndices basándose en los prefijos numéricos o los números de oxidación. Los prefijos numéricos pueden ser di, tri, tetra, etc. Y aquí siguiendo con lo mencionado, podemos ver aquí en la tabla que hay unos 3 ejemplos. Aquí en nombre que dice hidróxido de sodio, primero se escribe el símbolo del metal seguido del OH. Como aquí en el nombre no aparece ningún prefijo y se entiende que hay solo uno, se escribe así tal como está, NaOH, sin paréntesis. Y aquí en el segundo, aquí hay una pequeña excepción. Se utiliza el paréntesis porque hay un prefijo di, porque su nombre es dihidróxido de hierro. Primero el metal, que viene siendo Fe, seguido del OH. Como aquí hay un prefijo di, se pasa donde está el OH y se cierra entre paréntesis todo lo que es, ya que el 2 multiplica todo lo que está entre paréntesis. Y aquí también se aplica lo que es las normas, que dice hidróxido de platinio 4, el metal que es PT seguido del OH entre paréntesis y el 4. El 4 es porque está en números romanos ese número. Y sería todo. La nomenclatura de los grupos hidróxidos se da de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos la fórmula NaOH. Los grupos hidróxidos siempre van a terminar con esas siglas OH. Entonces, los vamos a nombrar primeramente al compuesto con la palabra hidróxido.
Seguidamente le vamos a poner la preposición de. Y por último, el nombre del elemento que acompaña al grupo de hidróxido. En este caso, retomamos el ejemplo de NaOH y entendemos que Na es sodio y OH es el hidróxido. Entonces, este ejemplo quedaría hidróxido de sodio. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, tuviéramos este compuesto que se muestra en la tabla? CuOH2. Es decir, que el grupo hidróxido lo encontraremos 2 veces en la fórmula. Ahí simplemente le iremos agregando el prefijo multiplicador, que son los di, tri, tetra, hexa y así sucesivamente. En el ejemplo anterior de CuOH2 lo decimos de la siguiente manera: dihidróxido de Cu es cobre, entonces quedaría como dihidróxido de cobre. Y de esta manera tenemos la nomenclatura de los grupos hidróxidos. Buenos días, mi nombre es Joana Berenice Rodríguez Ávila y yo explicaré los primeros 2 ejemplos de los hidróxidos. El ejemplo 1 utiliza al sodio y al OH. Sería un hidróxido de sodio. Para formularlo, se sabe que el número de oxidación del sodio es +1 y el OH es -1. Por lo que primero se pone el metal, que es el sodio, y luego el OH. Si en algún momento, en alguna ocasión, el número de oxidación del metal fuera más de 1, es decir, un 2, un 3 o un 4, este se pone al lado del OH, pero el OH está entre paréntesis. Entonces, el número que corresponda se le pone a su lado. Para el nombre sistemático, al tener un número de oxidación 1, se le denominará monohidróxido de sodio. Si este llegara a ser, en su caso, un 2 o un 3, o sea, llegara a tener un número de oxidación de 2 o 3, sería dihidróxido, trihidróxido, etc. Su nombre stock sería hidróxido de sodio entre paréntesis 1 por el número de oxidación. El ejemplo 2 es, aquí necesitamos al bario y al OH. Sería un hidróxido de bario. El hidróxido de bario tiene el número de oxidación 2 y el OH -1, por lo que en la fórmula primero se pone al metal, que es el bario, el OH entre paréntesis y el 2 al lado, porque pues su número de oxidación es 2. En el nombre sistemático, al ser 2 su número de oxidación, se denominará dihidróxido de bario. Y el nombre stock, hidróxido de bario, el 2 entre paréntesis, por pues el número de oxidación. Buenos días, mi nombre es Brian Efraín Maituyup. En el ejemplo 3, acerca de la nomenclatura de los hidróxidos, identificamos al metal del hierro, el cual en este caso se está manejando con el número de oxidación de +3. En su nomenclatura sistemática lo tendríamos utilizando con un prefijo, el cual es el tri. Esto haciendo referencia a su número de oxidación +3, terminando de la siguiente forma: trihidróxido de hierro. En su nomenclatura stock, en este caso, hacemos uso del hidróxido al principio del nombre, formando de esta manera al hidróxido de hierro 3. En el ejemplo 4, identificamos al metal del zinc, el cual lo estaríamos manejando con su número de oxidación de +2.
En su nomenclatura stock lo tendríamos como hidróxido de zinc 2. Mientras tanto, en su nomenclatura sistemática haremos uso del prefijo di, terminando de la siguiente manera: dihidróxido de zinc. En este último ejemplo, el cual es el 5, identificamos al cromo, el cual forma parte de la familia B. En este caso estamos utilizando un valor de oxidación muy alto, el cual es más 6. En su nomenclatura stock lo tendríamos de la siguiente manera: hidróxido de cromo 6. Y en su nomenclatura sistemática estaremos utilizando el prefijo hexa para denotar que se está utilizando el número de oxidación más 6, terminando así como hexahidróxido de cromo. Buen día, mi nombre es Yara Guadalupe Banquets. Ahora vamos a hablar de la parte final de esta presentación. A continuación se presentan los ejercicios que deben de resolver. Con toda la presentación se ha demostrado la manera, se ha explicado y esperamos que sea de lo más entendible y puedan resolver los siguientes 6 ejercicios. Bueno, en conclusión, queremos recalcar la gran importancia de conocer cómo es que se forman estas bases. Estas forman parte de nuestra vida cotidiana y en el ámbito académico y químico, conocer sus características y entender la solución de sus ejercicios es esencial, por lo que esperamos que esta presentación haya sido de su agrado y se haya comprendido de la mejor manera.